Estoy aquí con Alejandro López. Ellos tenían una carnicería hace muchísimos años aquí en el centro. Fue de las primeras que hubo aquí en Metepec. ¿Qué nos platicas, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Aquí compartiendo un poco con mi cuate Raúl. Efectivamente, más que mía era de mi papá, Pedro López, aquí en el centro de Metepec, a un lado de los portales. La carnicería se llamaba El Becerrito de Oro. No recuerdo exactamente, la puso antes de que naciéramos nosotros. Yo calculo que la debió haber puesto como en 1960, por ahí así, o quizás hasta antes, y la quitó desafortunadamente en el año 2000, entre otras las cosas, pues por la edad y porque nosotros ya no podíamos ayudarle a mi papá. Un oficio muy bueno para mi padre y no tanto para nosotros. ¿Cuántas carnicerías había en ese tiempo? Que tú recuerdes aquí en Metepec, aquí en pleno centro. Había tres, era la del señor Felipe Lara, aquí en 5 de Mayo, a un lado de la presidencia, a un lado de la parroquia. Luego estaba una a un lado de la presidencia, del señor Javier Gutiérrez. Sí. Y la de mi papá, aquí también. ¿La de don Mariano Vilchis fue después? No, tienes razón, la del señor Mariano Vilchis aquí en Niños Héroes. La del señor Mariano Vilchis aquí en Niños Héroes también fue de ese tiempo. Posteriormente su hijo Arturo la tuvo, pero ya no tanto tiempo después de que el señor Vilchis falleciera. Y la de mi papá aquí en el centro a un lado de los portales, de las que recuerdo. Que yo recuerdo a tu mamá que atendía, le decían Elvia la Ronca, porque tenía una voz así muy sonora. Es correcto, sí, atendía igual la carnicería junto con mi papá. Eran personas famosas de aquella época de aquí en Metepec. Conocidos como en todo el pueblo, un pueblo pequeño, y afortunadamente se conocía la mayoría de la gente. Hoy ya es difícil, hay mucha gente de fuera, creo que los oriundos ya somos los contados. Así es. ¿Y qué recuerdas tú del viejo Metepec, tú como chavo de aquí de...? Híjole, pues me acuerdo de muchas cosas, Raúl, fíjate, me acuerdo, el paseo era muy grande, un poco descontrolado, a decir verdad, el paseo de la agricultura, un poco descontrolado. Me acuerdo de que hacían la procesión, el Via Crucis, y solamente lo hacían aquí en lo que era el parque. Le daban la vuelta al parque. Sí. Venía mucha gente también. Hoy sigue siendo un tanto más grande, de hecho, sí. Pero ya se ha distribuido al Calvario, a la parte del cerro, a 2-3 escenarios, pero no como se hacían, que todos los escenarios principales eran aquí, y luego la crucifixión era ahí a un lado de la iglesia del Calvario. ¿Tu papá participó? No que yo recuerde, mi papá no que haya participado en alguna situación de Via Crucis o eso, no. Porque la otra vez entrevisté a don Conrado Monroy, que fue el primer Jesucristo que hubo aquí. Yo me acuerdo muy bien del señor Conrado, sí, era... pero salió... Pues desde que me acuerdo. Sí, él fue el primero. Quien personificaba a Jesucristo, sí. Y todo era silente, no había diálogos, no había nada. Sí, casi no, había muy pocos. De eso sí me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien ahorita del señor Conrado. Me acuerdo de cómo era el parque. Sí, cómo no. Anteriormente era hundido. Ahí abajo había un kiosco, que primero fue restaurante, luego fue biblioteca. Claro. Posteriormente ahora lo modificaron y la plaza se amplió. ¿Qué recuerdas? Que hay muchas cosas. Personajes de aquí. Híjole. ¿No recuerdas a Laca? Sí, como no, el Laca que trabajaba sí. Con este buen amigo, con Catán, Sebastián. Con Sebastián. Con Catán, el Laca que cuando niños lo hacíamos inclusive a veces enojar y nos correteaba el canico. A rocazos. Sí, a rocazos. Me acuerdo del caballo. El caballo de la maicería. No, de la maicería de aquí, un señor muy trabajador, del caballo. No sé si alguna vez lo pudiera ver, no. Me acuerdo de Don Nerón, el señor de las garañonas, claro que sí. De Don Nerón, de su esposa, la señora Elvira. Que también en paz descansen. ¿De qué otras cosas me podría acordar? ¿Cómo eran las calles? Las calles eran empedradas, en su mayoría eran empedradas.
y me acuerdo que nada más llegaban las casas hasta La Bomba, que está ubicada en la esquina de Guerrero con... Ay, se me La va que el baja nombre. del centro médico, ¿no? La que baja del centro médico, se me Sí. fue el nombre, pero hasta ahí, Matamoros. hasta ahí llegaban las casas, hasta Matamoros. Me acuerdo, me acuerdo de la calle ahora de Comonfort, de lo que es la Providencia, una arbolada muy grande, sí. y cuando llovía era tremenda porque se llenaba de lodo. Era muy divertido además ir en bicicleta a esos Había lugares. peces. No recuerdo, me acuerdo de las pilas, Raúl, de las pilas en donde sí había peces. La pila que estaba en San Lorenzo, me acuerdo muy bien. Sí, cómo no. Y la pila que estaba aquí en La Pila, en el llamado La Pila. Exactamente. De hecho, hasta en ocasiones nos metíamos a nadar. Exacto. Ahí en esos lugares. Era pues, otros tiempos, finalmente. Era diferente. Para ti, ¿cómo es mejor el Metepec, el pueblo mágico, antes o ahora? Pues creo que no hay un antes, una hora, Ajá. honestamente. Creo que es la época que me tocó vivir y personalmente la disfruté el antes y también disfruto el ahora. Órale, pues muchísimas gracias. Saludos.